del que ya os iba anunciando hace unos minutos. Y para eso voy a pedir que recibáis con un fuerte aplauso, evidentemente, a Antonio Turiel, que es doctor en física, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y, evidentemente, a la vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la UOC, l'Àngels Fitó, que es doctora en Económicas. Fuerte aplauso para ambos, por favor. Muchas gracias. Os he preparado un saloncito para que estéis a gusto, estéis cómodos, que no falte de nada, ¿eh? Que no falte de nada. Yo os dejo tranquilos, va. Bueno, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación que creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias, profesor Turiel, por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros, un momento en el que pasamos los 100.000 alumni y, por lo tanto, queremos celebrar, ¿no? El profesor Turiel es físico, es matemático, es doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC. La primera pregunta no puede ser de otra que hablar de la actualidad. Hoy mismo leíamos en el periódico, a raíz de la cumbre por el clima, la COP27, que Antonio Guterres decía: estamos camino hacia el infierno climático y vamos apretando el acelerador, ¿no? Y comentaba un dato que para mí era muy relevante. Decía: estamos camino de alcanzar el 1% de reducciones para el 2030, de reducción de emisiones, y en cambio deberíamos estar al 50%. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante, y es que aunque la situación climática, como el resto de problemas de sostenibilidad que tenemos, pues sea en este momento mala, es evidentemente mala, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Quiere decir, siempre uno está a tiempo de reaccionar. Lo que sucede es que, claro, en algún momento hay que reaccionar. Lo que no puedes esperar es que las cosas se arreglen solas y tú no haces absolutamente nada. Entonces, sabemos perfectamente que el objetivo que se había marcado de 1,5 grados ya es inalcanzable, a pesar de que muchos de los escenarios y previsiones que utilizan los gobiernos trabajan sobre ese escenario. Estamos pensando ya en el escenario de 2, pero al ritmo que vamos, pues tampoco vamos a poder. Y en Europa aún peor que en el resto Sí, del porque mundo, en Europa ¿verdad? el ritmo de calentamiento pues se ve que está siendo el doble, y España, de hecho, es todavía peor, ¿no? Si a nivel del mundo estamos entre 1,1 y 1,2 grados de calentamiento, a nivel de España estamos en 1,7. Y claro, luego hay sitios peores, ¿no? La Antártida está a 3,5 y esto parece que la Antártida no nos afecta. Uy, la Antártida, perdón, el Ártico. Parece que el Ártico no nos afecta porque es el Polo Norte, está lejos, pero eso hace que cambien los patrones climatológicos, hace que llueva menos, hace que venga frío de golpe cuando no tiene que venir. Entonces, bueno, al final obviamente es un problema global. Las circunstancias pues son complejas, pero yo creo que es importante tener en cuenta que realmente estamos aún a tiempo de hacer muchas cosas y estamos a tiempo de tomar medidas adecuadas para la mitigación y para intentar poner este problema bajo control. Lo que sucede es que tenemos que hacerlo. Es decir, si no lo hacemos, esto a mejor solo no va a ir. Es como el que tiene una enfermedad y no se la trata. Exacto. Para poner ejemplo, porque cuando hablas de la escasez de recursos, hablas de todo tipo de materias primas, no solo el petróleo, sino también incluso el papel, ¿no? Hablas del uranio, del magnesio, del aluminio, etcétera. En un caso muy emblemático, como puede ser el diésel, y donde parece que España está en mejor situación que otros países de Europa y que otros continentes, ¿cuál es la situación actual? Sí, bueno, porque en realidad, claro, yo soy más conocido no por la cuestión climática, que también hablo un poco, porque en general yo hablo de sostenibilidad, sino por el problema de los recursos, ¿no? Yo llevo 12 años hablando, abrí un blog que se llama The Oil Crash y ahí he ido un poco también aprendiendo yo mismo y evolucionando. Y es evidente que hay un problema muy serio con los recursos naturales, ¿no? Es una cosa que se habla un poco en voz baja, aunque cada vez se empieza a hablar de manera más abierta. Y el problema que tenemos es que, bueno, pues que la producción de recursos no renovables llega un momento que llega a su máximo de producción y a partir de aquí empieza a bajar, ¿no? El petróleo no se acaba de golpe. El petróleo, de hecho, de aquí 40 o 50 años aún tendremos petróleo. El problema es que la cantidad que produciremos cada año será bastante menor que la que se produce actualmente, ¿no? Esto yo siempre lo comparo con una persona a la que le están bajando el sueldo, ¿no? Si tú cada vez vas teniendo menos, pues te cuesta más hacer las cosas. ¿Qué pasa con el petróleo? Que el petróleo bueno llegó a su máximo el año 2005. Hemos puesto otras cosas para compensar, pero incluso con esas otras cosas el máximo y absoluto fue en 2018.
ya estamos en proceso de bajada y encima el diésel baja más deprisa porque para esto lo mejor es el petróleo, bueno, el que llegó al máximo en 2005, ¿no? Tenemos una caída de la producción de petróleo, de diésel, que ahora mismo está alrededor del 10%, y esto está creando problemas en un montón de países, y también llega a Europa ahora y también llega a los Estados Unidos. Entonces, en Europa ahora mismo hay muchos países que están tirando de las reservas estatales para compensar la falta de diésel, y esto también pasa, por desgracia, a los Estados Unidos. Entonces, claro, en Estados Unidos ahora Biden se ve un poco contra la espada y la pared de decir prohíbo las exportaciones porque ellos generarían suficiente para ellos mismos, o bien pues no intervengo. Y entonces, si Estados Unidos interviene, el problema de Europa se podría poner peor. Pero lo que has dicho es muy cierto. España no está en una situación tan crítica porque España en las últimas décadas, o toda la última década, hizo una serie de cosas que en Europa no se hicieron. Y entre otras ha sido mantener las refinerías, con lo cual España de hecho produce diésel suficiente para ella e incluso exporta. La cuestión es cómo lo gestionamos a nivel de la Unión Europea, que ahí el problema es bastante grave. En una de tus entrevistas comentabas un dato que es muy significativo, ¿no? Decías, el 40% del consumo de petróleo se utiliza para transportar petróleo, ¿no? Es como un poco un absurdo, ¿no? Claro, es que en realidad nuestro sistema económico pues, se basa evidentemente en una distribución masiva a escala global de bienes y de mercancías, y eso en particular incluye la energía porque es lo que necesitas para transportar más cosas y transformar más cosas. Entonces, a veces también cuando se habla de las dificultades de la transición, que hay muchas dificultades de la transición y que no es tan suave ni tan progresiva como se querría hacer creer, hay que también tener en cuenta que hay elementos de esperanza, y uno de ellos es este, es decir, bueno, es que a lo mejor no necesitamos tanta energía porque no necesitamos tanto petróleo, sino tienes que empezar a mover petróleo, carbón y gas natural, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones uno siempre las tiene que tener en cuenta cuando se está hablando de la transformación. El gran problema de la transformación del modelo de renovables, por ejemplo, es que dependen de muchos materiales que no son abundantes. Entonces, yo creo que efectivamente hay que apostar por una transición a la energía renovable, sabiendo que tiene límites y que estos límites son más estrictos de lo que se pretende hacer creer, con lo cual no podemos pretender hacer exactamente lo mismo que hacemos ahora de la misma manera, sino que lo que tenemos que hacer es aprovechar mejor los recursos que tenemos, con lo cual implica pues, hacer un cambio también del paradigma de consumo y el paradigma económico al final. Pasaríamos, hemos estructurado la conversación un poco para pautarla en 5 grandes bloques y cada uno de ellos lo ilustramos con una de tus afirmaciones que pensamos, pues bueno, que en definitiva es muy evidencia el problema que estamos tratando, ¿no? Y el segundo hace referencia a un concepto que tú comentas muy a menudo, que es cómo debemos llevar a cabo la transición, ¿no? Y de hecho, cuando hablas de la escasez de recursos, hablas de este proceso de convergencia, ¿no? Que es que cuando falta uno, faltan los demás, ¿no? Se produce como un proceso en el cual la escasez de uno de los principales recursos provoca a su vez, encadena la escasez del resto. ¿Tiene sentido hablar de un mundo, podríamos decir, 100% basado en energías renovables y 100% electrificado? ¿Qué papel juega el hidrógeno? ¿Cómo podemos...? Así, temas ligeros, ¿no?, para ir hablando. Lo que quieras. Empieza por donde quieras. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente sí que tiene sentido hablar de un mundo 100% renovable. Eso está claro. Es decir, vamos a ir a un mundo 100% renovable sí o sí. En parte por el agotamiento geológico que afecta al petróleo, también al carbón, también al uranio, más fuertemente que a ninguna otra cosa. Sí. Y al gas natural todavía no ha llegado, pero también va a empezar a afectar. Y también a materias primas indispensables, como por ejemplo el cobre. Entonces, vamos a un mundo en el que va a haber una restricción de acceso a todas estas cosas, lo cual implica que tienes que gestionarlas mejor, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el modelo de transición tiene que ser efectivamente yendo al 100% renovable, porque además está el otro problemilla del cambio climático y otros problemas ambientales que tenemos, que nos obligan a hacer este cambio. Lo que no estoy completamente de acuerdo es que tenga que ser un 100% eléctrico. La electricidad es muy práctica y es muy útil, pero no sirve para todo. Y tenemos que recordar que a nivel del mundo la electricidad es solo el 20% de toda la energía final que se consume. Es creíble que uno pueda incrementar este porcentaje, pero no hasta el 100%. Entonces, yo creo que hay que complementar los usos renovables con los usos no renovables y, además, hay que combinarlo también con un descenso en el consumo, porque además no nos engañemos, la mayor parte de la energía que se consume hoy en el mundo se desperdicia porque tiene un sentido económico en nuestro modelo económico hacerlo. Y ese es el tipo de cosas en las que hay que trabajar más. El hidrógeno sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo. La transformación de electricidad en hidrógeno es muy poco eficiente. Tienes unas pérdidas cuando consideras toda la cantidad de energía que se utiliza para producir hidrógeno de alrededor del 50%, un 20% en electricidad, un 30% en calentar el agua. El hidrógeno, si encima lo que se utiliza en el transporte todavía tienes pérdidas mayores.
A nivel de baterías del coche eléctrico, pues también tienes limitaciones, la cantidad de litio que necesitas, de manganeso, de cobre, de cobalto y de níquel. Y al final, bueno, yo creo que la solución pasa por hacer innovación no solamente tecnológica, que parece ser que Sí, toda la carga nos tiene está que solucionar la tecnología todo el sobre problema. nosotros, sino también innovación social, que yo creo que ahora mismo es la innovación más importante que necesitamos. Perfecto, sí, llegaremos a esto en el último de los bloques, ¿no? Esta gran transición, este cambio cultural. Ahora quería hablar un poco de cuál es el papel de la ciencia. Tú estás haciendo mucha labor como divulgador científico. Aquí todos somos graduados y graduadas en estudios superiores. Confiamos demasiado en la ciencia. Sabemos que ciencia y política tienen una relación un poco peculiar, ¿no? La ciencia se mueve por una racionalidad, podríamos decir, basada en la razón, ¿no? En la verdad, en la evidencia. La política se mueve por una racionalidad quizá más basada en el poder. ¿Cómo se está produciendo en relación al cambio climático esta relación entre ciencia y poder, ¿no? Un poco como dices, nos creemos solo la ciencia cuando nos conviene, cuando no, pues un poco la dejamos al margen, los negacionistas por en medio, las fake news, o sea que... Bueno, hay una cosa que hay que entender, que la ciencia, muchas veces se habla de que pues, la gente que se dedica a la ciencia no tiene que hacer política. Y esto creo que se reúne de dos maneras. Uno, porque la ciencia primero no es neutra. O sea, la ciencia, como en el fondo no es más que una herramienta de adquisición de conocimiento, es hija de la sociedad en la que se produce. Con lo cual, realmente, si la sociedad hay ciertos intereses, se va a trabajar y estudiar ciertos temas en concretos, con lo cual está respondiendo a unas necesidades sociales y políticas, en el sentido propio de la palabra, ¿no? De la polis, ¿no? De lo que interesa a los ciudadanos. Por otra parte, cuando la ciencia se ocupa de temas, se está ocupándose de temas que son candentes, que son temas que son políticos. Hablamos del cambio climático, es un tema político, es un tema de cómo nos organizamos socialmente para evitar problemas mayores, ¿no? Entonces, el problema de la relación de la ciencia y el poder, y esto es una cosa que yo también explico muchas veces, en general, digamos, cuando la ciencia da buenas noticias, pues muy bien, no hay ningún problema, fantástico, maravilloso y todo perfecto. Pero la ciencia a veces también habla de límites, ¿no? Tienes ahí la termodinámica, la relatividad, que te establece un límite de velocidad, la cuántica, que te establece un límite en el conocimiento, y esto ya no hace tanta gracia, ¿no? Entonces, esto pues lo dejamos un poquito en la esquina. Eso no debe ser así. O sea, la ciencia es un instrumento de conocimiento y el conocimiento siempre es bueno tenerlo. Es mejor tener conocimiento que no tenerlo. De acuerdo, no, totalmente. Trabajamos de manera suficientemente transdisciplinar, es decir, esta orientación a la utilidad social de la investigación, ¿la tenemos bien resuelta? Y un problema que detecto muchas veces, yo trabajo con un equipo bastante amplio, porque yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, y en proyectos europeos de diversos tipos, a veces está faltando un poco diversidad de miradas, ¿no? Hay problemas en concreto que tienen que ser abordados con muchas disciplinas y además no solamente de las ciencias naturales, no hay mucho encasillamiento. Esto es un problema de ingeniería, esto es un problema de física y a veces realmente necesitas sociólogos, antropólogos, economistas, necesitas un poco de todo, ¿no? Esto es algo que yo creo que se está corrigiendo en los últimos años, pero yo creo que todavía falta bastante y hay que acabar con estos encasillamientos que son un poco absurdos y contraproducentes. Tú tienes que coger el mejor conocimiento que tengas para hacer el problema que quieres resolver. No, y más cuando actualmente el mercado de trabajo precisamente está pidiendo estos perfiles transdisciplinares, ¿no? Como decimos normalmente, en la frontera entre disciplinas. Pues de la ciencia pasamos a la educación, siempre nos encanta hablar de educación, ¿no? Y por lo tanto, un poco a tenor de la frase que destacábamos aquí, parece en cierta manera pues, que se evita comunicar determinados temas, ¿no? Y por lo tanto volvemos al mundo, pues se habla de la sociedad del desconocimiento, ¿no? Un poco esta idea de que no sabemos muy bien qué debemos saber, quién sabe qué, ¿no? Y por lo tanto el papel de la educación es fundamental. Como ciudadanos y ciudadanas, cuanta más educación tenemos, más posibilidad tenemos de participar de manera democrática en el debate, ¿no? ¿Actuamos demasiado bajo esta perspectiva de pensamiento único? ¿Es la educación que recibimos suficientemente plural como para poder abordar estas cuestiones desde un punto de vista más amplio? Yo con la educación, la educación también es una herramienta de conocimiento, pues es la forma de básicamente materializar e integrar el conocimiento que tenemos, que además para dotar de habilidades en la vida y en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que a veces hay esta actitud, que a mí no me gusta nada y que yo soy todo lo contrario.
yo suelo decir las cosas de una manera muy franca y la gente dice, no, no le puedes decir esto a la gente porque se van a asustar y no sé qué. Y yo digo, a ver, yo a la gente la trato como adultos porque yo creo que es lo que hay que hacer. Es que lo contrario es caer en el despotismo ilustrado, es decir, no hagáis nada, yo ya me encargo, yo sé qué es lo que es bueno para vosotros, ¿no? Y además creo que esto es falso justamente... paternalismo, ¿no? Sí, exactamente, que además es lo contrario del espíritu de la universidad. Totalmente. La universidad lo que busca es la universalidad. Entonces, yo creo que el conocimiento nunca hace daño y yo sí que veo que hay un problema en el retroceso educativo y eso, por desgracia, se manifiesta pues, en estas cosas como el terraplanismo o los negacionistas del cambio climático y demás. Yo creo que justamente hace falta más información, información veraz, contrastada y más honestidad en el tratamiento de la información. No puede pasar, y esto por desgracia aún pasa, que se ponga en el mismo nivel pues, a un científico que lleva 20, 30 años estudiando un tema y que el tío lo conoce y te lo explica bien, o la tía, lo que sea, la persona, y tal, y al otro lado pones a una persona que no sabe lo que está hablando, pero que grita más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un equilibrio más razonable. A veces hay controversias, esto es lógico, las cosas se tienen que discutir, pero hay que respetar el conocimiento. Si no, es que nos condenamos a las edades oscuras otra vez. Sí, sí, el otro día comentaban esto, ¿no? que un poco la labor de la universidad era asentar estos conceptos básicos para que se pueda abordar cualquier cuestión no desde un pensamiento único, sino desde una visión más plural, ¿no? Y que un poco la contribución que hacemos al debate democrático va en este sentido. Abordaríamos el último, pero yo creo que es uno de los grandes bloques de la entrevista, de esta conversación que estamos teniendo hoy, que es el que hace referencia, y aquí es el momento casi de sentirnos todos interpelados, ¿no? Que detrás de todo este cambio y toda esta cuestión de la transición energética, del cambio climático, de concienciación de que cada uno de nosotros pues, contribuimos en cierta manera pues, a mitigar la cuestión o a hacerla aún más grande, es esta transición, tú la llamas transición cultural, pero que lo abarca todo, ¿no? Es decir, es una transición social, económica, política, medioambiental, etcétera, ¿no? Es el gran cambio, ¿no? Y hoy he tenido la oportunidad de hojear un libro que está a punto de salir, ¿no? Este último libro que vas a sacar, el Sin Energía, me ha parecido fantástico un poco la analogía que haces entre el concepto apocalipsis, hablas de apocalipsis, pero que etimológicamente viene de revelación, ¿no? Y un poco esta sensación de que estamos llegando. Tú a veces comentas que estamos en una situación como de precolapso, ¿no? Pero no con una visión, podríamos decir, catastrofista, sino un poco alertando de la necesidad de hacer un gran cambio que pasa, en tu caso, comentas por el decrecimiento, ¿no? Y aquí oiríamos a otras voces de economistas, ¿no? que dicen, no, tendremos la creatividad del hombre más la posibilidad del cambio tecnológico, va a hacer posible salir de esta situación, podríamos decir, compleja, sin necesidad de decrecer, ¿no? Y de hecho ofrecen datos también que demuestran que a pesar de que hemos reducido las emisiones casi en un 40%, el PIB en los últimos 10 años, el PIB ha aumentado un 20 y pico %. En cambio, bajo tu punto de vista, existen una gran capacidad desde la sociedad, desde la acción individual, pero también colectiva de las personas, de poder abordar un decrecimiento no traumático, ¿no? Sí. De hecho, el subtítulo de tu libro es como una guía breve para el gran descenso, ¿no? Sí. Esta guía breve para el gran descenso, aún más breve, ¿cómo se concretaría? Hombre, si es muy breve, te estoy pidiendo mucho. Sí, va a ser muy difícil. No, hay una cosa que yo creo que hay que aclarar, porque yo estoy seguro que a muchas de las personas que están aquí pues les está pasando que es evidente que estamos viviendo un momento muy complicado, ¿no? Y obviamente la guerra en Ucrania pues se ha complicado muchísimo más las cosas, pero si nos acordamos, a finales del 2021 ya los combustibles iban caros, la electricidad iba cara, el gas iba caro. Entonces, la guerra de Ucrania ha sido un acelerador de un problema que ya estaba en marcha, un problema que conocemos desde hace años, que es este descenso energético inevitable marcado por los condicionamientos geológicos. Y también por el hecho de que la transición a las energías renovables no va a proporcionar la misma cantidad de energía. Va a proporcionar mucha, seguramente mucha más que la que necesitamos realmente, pero no permite mantener todo exactamente igual, porque hay que hacer muchos cambios, adaptaciones, y además, si insistimos en hacerlo exactamente igual, es cuando realmente ahí nos lo podemos cargar, ¿no? Es como intentar meter demasiadas cosas al maletero del coche, ¿no? Tú hablas de metabolismo, ¿no? Que es una analogía que es muy buena de entender. Tenemos que reducir el metabolismo, ¿no? Eso es. Bueno, de hecho, la expresión no es mía, es hace tiempo ya que se utiliza, ¿no? El metabolismo energético, el metabolismo material de nuestra sociedad, ¿no? Entonces,
Y como digo, en este momento, pues claro, la gente que observa, ¿no?, que la factura de luz se dispara, estamos hablando de que el invierno se va a disparar más, esto está afectando a los negocios, el gas va caro, los combustibles van caros y además, bueno, tenemos el espectro de un posible racionamiento de diésel quizá en unos pocos meses o incluso semanas, dependiendo de cómo evolucione la situación. Estamos hablando pues de que puede haber problemas de suministro de muchas materias primas y demás, y esto crea angustia y zozobra, ¿no?, a la gente. Aparte, este verano horrible que hemos pasado, todas las consecuencias que se están viendo de estos cambios que se están produciendo, ¿no? Entonces, yo en este contexto creo que lo que es importante entender es que el descenso material, el descenso del consumo de energía y de materiales, es inevitable. O sea, ya no es una cuestión de una cosa que podamos elegir, esto va a pasar, la cuestión es cómo nos adaptamos a ello. Y como digo, la mayoría de la energía y los materiales en realidad se desperdician. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar de una manera diferente para aprovecharlos mejor, para poder mantener el estándar de vida que tenemos ahora mismo. Y esto, ya sí que hay estudios científicos que muestran que es posible tener el mismo estándar que tenemos aquí ahora mismo, consumiendo la 10ª parte de la energía y los materiales que consumimos. Pero eso no puede venir solo de simplemente decir vamos a hacer innovación técnica. Aquí es donde vienen los cambios culturales, las maneras diferentes de trabajar, los modelos diferentes también de empresa. Hace 2 semanas estaba en un congreso internacional de movilidad, había una mesa redonda, estaba una persona de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y 2 empresas, y luego yo, que yo era la alegría de la huerta ahí explicando por lo bien que va todo. Y las 2 personas que venían de las empresas comentaban que lo que hay que hacer es dar servicios de movilidad porque ellos saben perfectamente que es imposible que haya 26 millones de coches eléctricos como ahora mismo hay 26 millones de coches de motor de combustión interna en España. Y dicen, pero esto no importa porque los coches la mayor parte del tiempo están quietos, 80% del tiempo no se mueven. Lo que hay que hacer es darle a las personas servicios de movilidad equivalentes a los que tienen ahora. Y esto es en lo que ellos están trabajando. Entonces, hay muchas cosas que realmente hay bastante posibilidad de innovación en las que nos permiten mejorar nuestro uso de los recursos de tal manera que realmente no llega a afectarnos en nuestro día a día. Y es en esto lo que hay que trabajar. Entonces, en vez de ver el decrecimiento energético y material, que es inevitable, como una catástrofe, lo que hay que hacer es verlo como una oportunidad para el cambio, ¿no? Unas crisis también son eso, oportunidades para el cambio. Momento EI, que nadie se le pase por alto. Este es el momento EI. Bueno, pero también es verdad que si no hacemos nada, pues evidentemente que las cosas se van a complicar. Entonces, aquí sí que hace falta una reacción a nivel de sociedad y de los estamentos políticos, reconociendo la importancia de lo que está pasando y la importancia de hacer estos cambios que ahora mismo de momento pues no se acepta y por eso hace falta cambiar. De hecho, en el último capítulo de tu libro haces referencia a distintos ejemplos que demuestran lo mal que lo hacemos en lo de reutilizar y demás, ¿no? Y quizá podríamos acabar aquí la conversación porque creo que nos abre unas vías de oportunidad que, como dices tú, no suponen una gran renuncia a nivel individual, pero sí suponen un gran ahorro de energía, ¿no? Hablas desde la manera en cómo estamos abordando la agricultura, el desperdicio a nivel de ropa, ¿no? Sí. El mismo consumo energético, es decir, cómo un cambio en la manera de proceder nos puede mantener un mismo estándar de vida sin necesidad de desaprovechar como lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Bueno, esto yo creo que es la clave. O sea, la clave es trabajar para hacer este cambio, para hacerlo posible. Hace falta mucha gente que tenga disposición para meterse en estos problemas. Y yo, sobre todo, ahí vuelvo un poco también a lo que hemos hablado antes. Es decir, delante de los problemas, la estrategia que no funciona es la del avestruz. Sabiendo las dificultades que tenemos, lo que no podemos hacer es decir, oye, mira, pues esto, que pase lo que Dios quiera, yo no miro y me viene un toro encima y me atropella, ¿no? No, lo que tú tienes que hacer es tomar medidas todos juntos para poder resolver los problemas, porque pueden ser resueltos si los queremos resolver. Pero aquí no solo es una cosa de físicos, también necesitamos a economistas, necesitamos a sociólogos, necesitamos a gente de todos los conocimientos. Necesitamos a todos nuestros alumni también, ¿eh? Así que muchas gracias, profesor Turiel, y gracias a todos.